Señor, y si hubiera 50, ¿la destruirías? Y Dios le dice, si hay 50, no lo hago. Y 40, y probablemente algunos recordamos, hasta que ¿quién queda? Solamente Lot y su familia. Sácalos, voy a destruir. Pero la clave está en que Abraham estuvo intercediendo e intercediendo. ¿Para qué? Para que la destrucción no cayera, apelando al carácter de Dios, trayendo esa justicia, pero esa santidad también de Dios a la vida del pueblo. La única manera para poder reparar esas brechas era que levantar un muro nuevamente. Levantar el muro significaba predicar el arrepentimiento, volvernos delante de nuestro Dios, andar en sus caminos, reconocer entre lo profano y lo sagrado, regresar a lo que nos dice su ley, no explotar al pobre, y nosotros podemos regresar a estas partes del profeta, sacerdote y rey y ver lo que Ezequiel está diciendo. Significaba predicar eso y llevarlo al corazón, pero significaba también ser centinelas y en este sentido estar constantemente intercediendo. Intercediendo por el pueblo. Intercediendo por la ciudad. Y cuando era la ciudad, recuerden, Jerusalén no solo era el pueblo. Jerusalén tenía un simbolismo mucho más grande. Era la ciudad de Dios. La ciudad de paz. Por eso Dios está buscando a alguien y no lo encuentra. Y la pregunta entonces clave es, ¿quién? Y cuando estaba estudiando para poder compartir este mensaje de la palabra del Señor, me encontré como muchos, en muchos lados dicen, bueno, necesitamos ser como Moisés. Necesitamos ser como Abraham. Pero la pregunta es, ¿tú y yo realmente podemos ser Moisés? ¿Tú y yo podemos realmente ser Abraham? ¿Podemos realmente ponernos delante de Dios y del pueblo y ser esos mediadores de tal manera que la justicia de Dios no caiga sobre los pecadores y sobre el pecado? Y nos olvidamos cuando leemos entonces la historia bíblica, que la historia bíblica no queda aquí 580 años antes de Jesucristo, que la historia bíblica continúa y que ahora tú y yo estamos viviendo ¿en qué? En Cristo Jesús. Amén. Y cuando entonces continuamos en la historia de la salvación, este pasaje no lo podemos dejar ahí. Tenemos que entender que en el Nuevo Testamento y ahora en Cristo solamente hay ¿qué? Un mediador entre Dios y los hombres. Amén. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hay uno que constantemente, ustedes tienen un gran pastor, pero estoy seguro, aparte que es pecador, ¿verdad? Estoy seguro que no puede estar intercediendo en las 24 horas, ni puede conocer los corazones de ustedes en su totalidad. Y lo increíble es que ahora la palabra de Dios nos dice que tenemos abogado delante del Padre, a nuestro Señor Jesucristo, quien antes de que tú sepas y que tengas tu problema y etcétera, Él está intercediendo por ti. ¿No has sentido eso? Que ni siquiera le has traído la petición y Dios ya la contestó. A veces pensamos que necesitamos traer la verdad y como que es una obra nuestra. Antes de cualquier otra cosa, ni siquiera has pensado venir delante del Señor y el Señor ya está actuando. ¿Por qué? Porque tenemos un Salvador, Cristo Jesús, que está intercediendo constantemente por nosotros. Aleluya. A veces pensamos que Cristo ya acabó su obra, está sentado, ¿verdad? Y está tranquilamente mirando a ver qué pasa. Él es nuestro sumo sacerdote ahí, intercediendo por nosotros hoy y ayer y mañana.
Él está ahí como centinela constantemente. Y cuando venimos a la historia bíblica, ¿sí?, podemos ver ese mensaje de nuestro Salvador. El Evangelio de Marcos empieza diciendo, ¿verdad?, que Cristo empezó a predicar. ¿Y qué empezó predicando? La primera nota que tenemos en el Evangelio, en el verso 5, en el capítulo 1, verso 15, dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Esas son las buenas noticias. Ahorita cantamos este de Dios descendió, ¿verdad? Tenía buen rato de no cantarlo. Me recordó hace muchos años, pero tenía muchos años de no cantarlo. Cuando pensamos en el ministerio y que empezó a predicar el Señor Jesucristo, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado en su propia vida. El Rey estaba presente. Amén. Y entonces sí, por lo tanto, ¿qué? Arrepentíos y creed. El reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, Jesús predicaba: arrepentíos y creed. ¿Quién? Ezequiel estaba, les dije, en Babilonia. Jeremías estaba en Jerusalén. El profeta Jeremías estaba en Jerusalén y tú dices, ¿no era un hombre justo? Sí, sí era. Pero vamos a la historia bíblica y nos encontramos que Dios le prohibió interceder por el pueblo. Ya era demasiado. Y no había nadie más. Dice el verso 30 y 31. Dice el 31: por eso derramaré mi ira sobre ellos. Los consumiré con el fuego de mi ira y haré recaer sobre ellos todo el mal que han hecho. Lo afirma el Señor Omnipotente. Ustedes conocen bien la historia. Esta ira del Señor fue puesta en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esa ira que tú y yo merecíamos fue puesta en el Señor Jesucristo. Él cargó con nuestro pecado. Él cargó con nuestra destrucción. Ahora podemos ser una iglesia en la brecha. No poniéndonos nosotros a nosotros mismos, sino poniendo a quién, al que está en la brecha, a nuestro Salvador y Señor. Somos un reino de reyes, profetas y sacerdotes aquí. Pero nuestros ministerios de predicar lo hacemos ¿en qué? En Cristo. Y de interceder en Cristo. Y de gobernar en Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Cristo. ¿Cómo llegan nuestras oraciones delante del trono celestial? En Cristo. ¿A quién nada más podemos predicar y enseñar? ¿Quién es el centro de toda la historia de la salvación, de la historia bíblica? Es Cristo. Podemos ser una iglesia en la brecha. Y ahora una iglesia en la brecha es una iglesia que pueda levantar muros. Una iglesia que realmente esté dispuesta, hermanos, hermanas, amigos, a predicar este evangelio de buenas nuevas de salvación, pero confrontar a la gente también con su pecado, para que no solamente las personas, sino para que San Luis pueda ser diferente y para que México pueda ser diferente. Y podemos ser una iglesia en la brecha que esté intercediendo
Y por favor, no intercedamos solo por nosotros. No nos centremos solo en nosotros y en nuestras angustias o problemas. Intercedamos por nuestra ciudad y por nuestros gobernantes. Y busquemos cómo ser representantes y embajadores de nuestro Salvador. Y que en 5 años y en 10 años, y cuando esta iglesia empiece a crecer y florecer y hacer, digan, Puerta de Salvación es una iglesia que está en la brecha, intercediendo por la comunidad, predicando este evangelio del reino, trayendo paz y seguridad a quienes, no solo a las personas, sino a la vida de esta ciudad. Que ese sea el tipo de iglesia que ustedes están levantando hoy. Y que el Señor les bendiga, que ustedes vayan una y otra vez y pueda fructificar este ministerio cuando pongan una y otra vez al Salvador y entiendan que Él es el que está ahí por nosotros y a favor de nosotros. Oremos.